El corazón de Cristo, por Thomas Goodwin. Primera parte. Demostraciones de Cristo en su despedida de los discípulos, su último sermón y su última oración, con el propósito de asegurarle la constancia de sus sentimientos hacia ellos. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Su despedida. Hacía ya un tiempo que Cristo había desvelado sus pensamientos a sus discípulos, diciéndoles que había de dejarles y partir al cielo. Pues Juan dice, para que os acordéis de que ya os lo había dicho. Pero al mismo tiempo que empieza a ponerles sobre aviso, les deja la plenitud de su corazón, no solo en cuanto a lo que sentía por ellos, ni tal como era en aquel momento, sino como habría de ser cuando estuviera en su gloria. Examinemos a tal fin, aunque brevemente, sus últimos pasos y su sermón en la última cena que compartió con ellos, ya que el evangelista Juan la recoge por escrito a propósito. Descubriremos así cuál es el significado de aquellos largos discursos de Cristo, desde el capítulo 13 al 18. No realizaré comentario alguno sobre ellos, sino que me ocuparé tan solo y con brevedad de aquellas observaciones concretas que permitan defender específicamente el tema que nos ocupa. Las palabras elegidas como texto al principio son el prefacio bajo el cual discurre todo el discurso posterior, a saber, hasta el lavamiento de los pies de sus discípulos y su posterior sermón, y por tanto exponen el argumento y el resumen de todo lo demás. El prefacio es, pues, el siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Es la introducción del evangelista para dejar una ventana abierta al corazón de Cristo, mostrar cómo era en el instante de su partida. Su intención es, sobre todo, arrojar luz, explicar e interpretar lo que sigue después, con el fin de exponer qué tipo de efecto tendría hacia ellos en el cielo. Nos describe los pensamientos de Cristo en aquel preciso momento y el estado de su corazón en medio de los mismos, pues ambas cosas fueron la causa de todo aquel triunfo. Llegó la hora. Expuso el evangelista lo que estaba en el pensamiento de Cristo y en su meditación. Comenzó considerando con profundidad el hecho de que tenía que partir de este mundo, sabiendo Jesús. Según el texto, esto es lo que estaba pensando en ese instante, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y como en breve sería revestido de la gloria que se le había de dar, prosigue. Sabiendo Jesús, es decir, teniéndolo presente en su mente, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, a saber, todo aquel poder en el cielo y en la tierra que era suyo, y que pronto pondría sus pies allá arriba, en medio de tales reflexiones que él nos narra, va y lava los pies a sus discípulos, tras considerar primero a dónde tenía que ir y lo que debía acontecerle más tarde. Los amó
hasta el fin. Pero, ¿qué otra cosa ocupaba principalmente el corazón de Cristo en medio de todas aquellas meditaciones elevadas? No pensó tanto en su propia gloria, ya que se nos dice que lo consideró el mejor modo de establecer su amor hacia ellos, hacia nosotros, sino más bien en aquellos pensamientos por los que su corazón se consumía de amor hacia ellos y estaba volcado hacia los suyos. El versículo primero afirma: habiendo amado a los suyos, una palabra que denota la mayor cercanía, afectividad e intimidad con toda propiedad. Los elegidos pertenecen a Cristo, son una parte de sí mismo, no son una mercancía. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Las palabras lo suyo manifiestan que se refiere a ellos como objetos y no personas. Sin embargo, él los llama aquí los suyos como una propiedad más cercana. Es decir, sus propios hijos, sus miembros, su esposa, su propia carne. Considera que, aun teniendo que salir él de este mundo y habiendo ellos de permanecer todavía en éste, ha de añadir deliberadamente a los suyos que estaban en el mundo, esto es, para quienes permanecen aquí. Él tenía a otros que también eran suyos y que se encontraban en aquel mundo a donde él se dirigía, e incluso los espíritus de los justos hechos perfectos, a quienes él todavía no había visto nunca. Cabría pensar que, al meditar en su partida de este mundo, su corazón estaría totalmente ocupado en Abraham, en sus Isaac y en sus Jacobs, a quienes se dirigía. Pero no, él cuida más de los suyos, de quienes tienen que permanecer aquí en este mundo, que encierra mucho mal, como él mismo afirma en Juan 17:15, pecados y miserias, que no pondrían más que ensuciarlos y ofenderlos, mientras siguieran estando en él. Esto hace que sus entrañas se conmuevan por ellos, aun en los momentos en que su corazón estaba lleno de pensamientos con respecto a su propia glorificación. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Esto se dice para mostrar la constancia de su amor y cómo sería cuando Cristo estuviera en su gloria, hasta el fin. Esto es, hasta la perfección. Crisóstomo afirma: habiendo empezado a amarles, él perfeccionará y consumará su amor por ellos, y hasta el fin, esto es, para siempre. De modo que en griego se ha usado en algunas ocasiones, y es precisamente así como lo utiliza el evangelista, en una adaptación de la frase de las Escrituras que traducida dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, pero en el original se lee: no guardará el enojo hasta el fin. De modo que el alcance de estas palabras consiste en mostrar que el corazón y el amor de Cristo siempre estarían con ellos y que sería para siempre, aun cuando Él se hubiera ido al Padre. Asimismo, pretenden mostrar que, cuando estuvo en la tierra, ellos eran los suyos y que, habiéndolos amado, este sentimiento permanece inmutable, no cambia y por tanto los amará por siempre.